Buenas tardes. Vamos a dar inicio al bloque de cierre del Congreso en este salón y vamos a estar hablando sobre evaluación preoperatoria. La evaluación preoperatoria es una de las cosas que más nos atañe a los cardiólogos y no solamente eso, sino que puede haber un cirujano muy envalentonado que quiere operar un paciente a toda costa y si el cardiólogo le dice, mira, no lo opere, no, pero que lo voy a operar, bueno, opéralo. Generalmente, el 99% de las veces no se arriesgan a operarlo. Entonces es muy importante que tengamos pautas y cosas precisas y precisamente eso, valga la redundancia, eso es lo que vamos a tratar de cubrir esta tarde. Como moderadores vamos a tener al doctor Carlos Mogollón y a la doctora María Luisa Pelino. Yo voy a llamar primero al doctor Carlos Mogollón, quien es egresado de la Universidad del Zulia. Hoy es el Poder Zuliano, porque varios de los conferencistas son zulianos. Carlos es egresado de la Universidad del Zulia, es internista del Hospital Vargas de Caracas, de la Universidad Central de Venezuela, es cardiólogo egresado también del Hospital Vargas de Caracas, de la Universidad Central de Venezuela, es profesor del posgrado de cardiología del Hospital Vargas de Caracas, además es un amigo entrañable y con quien yo sé que siempre cuento. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes, gracias por la presentación. Mi amigo Lempira, más que mi profesor y mi mentor, es mi amigo. Es un placer estar aquí, como le decía yo a los grandes expositores que vamos a tener esta tarde, de tratar de cerrar el último bloque. Sé que todos estamos ya cansados, 3 días de mucha experiencia, de mucho intercambio, de mucha asociación, y ya creo que estamos pensando en la rumba de esta noche. Así que vamos a tratar de hacer esto lo más didáctico que sea posible. Para mí es un placer estar esta tarde de Cocheima con la doctora María Luisa Pelino. María Luisa Pelino es internista y es cardiólogo y es coordinadora del posgrado de cardiología del Hospital Militar de la ciudad de Caracas. Entonces, vamos a entrar ya en tema, la doctora María Luisa, y luego vamos viendo cómo se va desarrollando. No piensen tanto en la fiesta de esta noche, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto ver aquí a muchos de mis amigos y públicos. Espero que la pasen chévere. La idea es que estemos en un ambiente agradable. Como primera expositora, voy a presentarle a la doctora Janet Torres, amiga del Estado Zulia. La doctora es médico cirujano egresada de la Universidad del Zulia, es médico internista egresado del Hospital Universitario de Maracaibo. Es cardiólogo clínico, egresada del Hospital General del Sur, Pedro Iturbe, en Maracaibo. Es miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Cardiología, adjunto del Servicio de Cardiología del Hospital General del Sur, Pedro Iturbe, y es profesora de posgrado de Cardiología del Hospital General del Sur, Pedro Iturbe, y una gran colaboradora de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Doctora, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las estrategias de evaluación en pacientes que van a ser sometidos a cirugía no cardíaca ambulatoria. Y a manera de introducción, pues cada año se realizan en el mundo aproximadamente 200 millones de cirugías no cardíacas, de las cuales 100 millones se llevan a cabo en sus personas mayores de 45 años. De ellos, alrededor de 2 millones de pacientes fallecen dentro de los primeros 30 días postoperatorios por diferentes complicaciones, pero las complicaciones cardiovasculares son las más frecuentes. Como consecuencia, la evaluación del riesgo cardiovascular ocupa un lugar central para mejorar los resultados clínicos quirúrgicos mediante distintos tipos de medidas perioperatorias. Y es que la morbimortalidad de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía no cardíaca va a depender básicamente de dos grandes factores. Aquellos riesgos relacionados con el paciente, que son propios del paciente, donde entra en juego la edad, los factores de riesgo y las comorbilidades asociadas, y aquellos riesgos que son inherentes de cada intervención quirúrgica, donde además se toma en cuenta la urgencia de la intervención,
el tiempo de duración del procedimiento quirúrgico, el tipo de anestesia e incluso la experiencia del equipo que lleva a cabo la intervención quirúrgica. Y en base a esas premisas, pues se han dividido las cirugías en cirugías de muy bajo riesgo quirúrgico, cirugías de riesgo intermedio y cirugías de alto riesgo quirúrgico. Y es algo que debemos de tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo las estrategias de evaluación. Y es que esta evaluación inicial de esos pacientes que van a ser sometidos a cirugía debe comenzar por una buena historia clínica, una buena anamnesis, un examen físico exhaustivo, donde se evalúe además de los factores de riesgo, la capacidad funcional. Incluso las últimas guías europeas han establecido que se debe llevar a cabo hasta un cribado de fragilidad para los pacientes, sobre todo mayores de 70 años, que van a ser sometidos a cirugía de alto riesgo quirúrgico. Y de acuerdo a esa primera evaluación inicial y al tipo de intervención quirúrgica es cuando se llevarán a cabo o se tomarán en cuenta otros parámetros para decidir determinar la evaluación final, sean estudios de laboratorio, sean estudios de imágenes, entre otros. Y es que quedamos en este interrogatorio, es que debemos solicitar todos los paraclínicos a todos los pacientes. ¿A qué pacientes específicamente los vamos a solicitar? Y comenzando desde lo más básico, que son las pruebas de laboratorio, fíjense que no se considera que se debe solicitar todo el arsenal de laboratorio en todos los pacientes, sino dependiendo del tipo de intervención. Como les dije, hay cirugías de alto riesgo quirúrgico y hay cirugías de bajo riesgo quirúrgico. Y dependiendo también de los factores de riesgo y comorbilidades de los individuos. No voy a entrar en detalle con toda la diapositiva, pero sí resaltar que, por ejemplo, la química de rutina, entendiéndose como química de rutina lo que es la urea, creatinina y glicemia, normalmente se recomiendan solicitarlo en pacientes con enfermedad renal, diabéticos, hipertensos, pacientes con trastornos electrolíticos o que vengan en tratamientos con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona que van a cirugía de riesgo intermedio o alto. Y en lo que es la hemoglobina glicosilada, que muchas veces no se toma en cuenta, pues las últimas guías recomiendan solicitarla en aquellos pacientes diabéticos, obesos, en tratamientos con corticosteroides que van a ser sometidos a cirugía de alto riesgo quirúrgico. ¿Y qué tenemos con respecto a los biomarcadores? ¿Cuándo los vamos a solicitar? En aquellos pacientes que tengan sintomatología en esa primera evaluación inicial, y por eso es importante un buen interrogatorio, sintomatología de dolor torácico o sintomatología que nos hable de algún trastorno cardíaco, o en aquellos pacientes mayores de 65 años que tengan factores de riesgo cardiovasculares o enfermedad cardiovascular establecida que vayan a ser sometidos a cirugía de alto riesgo quirúrgico, sobre todo en el caso de las troponinas. El nivel de evidencia para los péptidos natriuréticos no es igual que para las troponinas, pero sin embargo se sugiere que deben ser solicitados en aquellos pacientes, por supuesto, con sintomatología, pacientes con insuficiencia cardíaca que de pronto no vengan con un buen control, porque recordemos que muchos pacientes se pierden de las consultas, y pacientes que tengan enfermedad cardiovascular establecida que vayan a cirugías de alto riesgo quirúrgico. En relación a la radiografía de tórax, que solemos indicar prácticamente a todos los pacientes, pues vemos que no es así, que si bien es cierto, las guías europeas y americanas no hacen ningún tipo de recomendación al respecto, las guías de la Sociedad Argentina sí recomiendan que no se debe realizar de manera rutinaria, sino en aquellos pacientes mayores de 70 años o pacientes con sintomatología respiratoria, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes que vayan a cirugía de alto riesgo quirúrgico. En relación al electrocardiograma, también tiene sus indicaciones. Se deben solicitar en aquellos pacientes mayores de 65 años con enfermedad cardiovascular establecida, con factores de riesgo cardiovasculares que van a ser sometidos a cirugías de riesgo intermedio o alto. Si en la cirugía, si son pacientes que no tienen ningún tipo de sintomatología y no tienen factores de riesgo, pero son sometidos a cirugía de alto riesgo quirúrgico, igual deben ser indicados. Y algo muy importante de tomar en cuenta es
aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de cardiopatías hereditarias, independientemente de la edad del paciente, independientemente si van a cirugía de alto riesgo o de riesgo intermedio, deben ser solicitado el electrocardiograma. Relacionado con el ecocardiograma transtorácico, tienen una buena nivel de recomendación en aquellos pacientes, por supuesto, con síntomas de trastornos cardíacos, llámese disnea, dolor torácico, pacientes con el cual estamos sospechando alta probabilidad de enfermedad coronaria, pacientes con péptidos natriuréticos elevados, sobre todo si van a ir a cirugía de alto riesgo quirúrgico. Por lo general, las cirugías de bajo riesgo quirúrgico no hay recomendación de solicitar tantos para clínico, pero no se debe realizar de manera rutinaria si este no fuese el caso. En relación a las pruebas de estrés, también están recomendadas solamente en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía de alto riesgo quirúrgico que tengan alta probabilidad de enfermedad coronaria. No se deben solicitar de manera rutinaria. Y algo que quería traer a colación, porque recordemos que las pruebas de estrés no solamente son las pruebas, la prueba de esfuerzo, hay el ecocardiograma de estrés con dobutamina, hay otras pruebas de estrés, pero la prueba de esfuerzo actualmente no tiene indicación para evaluar enfermedad coronaria a menos que no haya otras pruebas de estudios de imágenes adicionales, que no las tengamos a la mano. De hecho, fíjense que textualmente lo quise traer de la revista europea y las guías americanas también están de acuerdo con lo mismo. Relacionado con la tomografía cardíaca, básicamente las indicaciones de solicitud de una tomografía cardíaca son las mismas a que si fuera un escenario que no fuese perioperatorio, es decir, aquel paciente que tiene una baja probabilidad o probabilidad intermedia de enfermedad arterial coronaria. No se debe solicitar de manera rutinaria. Y ahora bien, entrando a lo que es el tratamiento farmacológico, muchas veces también creamos ciertas dudas en cuanto a qué debemos mantener, qué debemos indicar, qué vamos a suspender. Vamos a hacerlo de una manera breve, pues, ¿qué debemos iniciar? Pues las distintas guías nos recomiendan que en cuanto a las estatinas, si el paciente tiene indicación de venir tomando estatina y de pronto no lo está tomando, a ese paciente deberíamos iniciar la estatina antes de la cirugía. Igual que los betabloqueantes, si el paciente por alguna razón no viene tomando betabloqueantes, pero es un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular o factores de riesgo y debería venirlo tomando, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o enfermedad coronaria, es un paciente que debemos indicar el betabloqueante antes de la intervención. Pero ojo, no se indica un día antes, se indica una semana antes. Semanas 7 días antes de la intervención es lo que ha demostrado beneficio. Relacionado con aquellos medicamentos que debemos mantener, si el paciente viene con estatina, mantenga la estatina. Si el paciente viene con betabloqueantes, por la indicación que fuese, mantenga el betabloqueante, no lo suspenda. Con respecto a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues realmente las guías no terminan de ponerse de acuerdo. Hay guías que establecen que por el riesgo de hipotensión perioperatoria deberían de ser suspendidos, pero hay otros expertos que recomiendan mantenerlo. Y es debido a que, si bien es cierto, hay un elevado porcentaje de pacientes que hacen hipotensión perioperatoria, esa hipotensión perioperatoria no se ha demostrado que esté relacionado con eventos adversos mayores. Por lo tanto, la decisión de mantenerlo o de suspenderlo va a ser individualizar a cada individuo. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca se deberían de mantener los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, al igual que los alfa-bloqueantes y los calcioantagonistas. Lo que sí están de acuerdo todas las guías, tanto las americanas, las europeas como de la Sociedad Interamericana, es que se deben suspender los diuréticos tiacídicos y los diuréticos de ASA 24 horas previas a la intervención y los inhibidores del ISGLT2 3 a 4 días previas a la intervención. Ahora bien, el gran escenario, la gran disyuntiva siempre está en esos pacientes que vienen antiagregados y anticoagulados. Y creo que es el dolor de cabeza no solamente de nosotros como cardiólogos, sino también a los cirujanos, a los anestesiólogos. ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes? Y es que la decisión de qué vamos a realizar
va a estar determinado por el riesgo de sangrado propio de cada intervención quirúrgica. Hay cirugías de muy bajo riesgo de sangrado, como si hay cirugías de alto riesgo de sangrado, y el riesgo trombótico propio de cada individuo. No es lo mismo un paciente que tenga una prótesis valvular mecánica que tiene que ir a intervención quirúrgica a un paciente que viene anticoagulado porque tiene una fibrilación auricular crónica y tiene un Chagas de 3. Por supuesto, los riesgos trombóticos son distintos. Y tomando en cuenta eso, quise traer este algoritmo que me pareció bastante práctico, extraído de las guías europeas, donde fíjense que relacionado a lo que es antiagregantes, vamos a hablar primero de antiagregantes y posteriormente de anticoagulantes. Si el paciente viene con monoterapia con aspirina como prevención primaria, se recomienda suspender la aspirina 7 días previos a la intervención. Si por el contrario es un paciente que viene con doble antiagregación plaquetaria, evaluamos el riesgo hemorrágico. Si son cirugías de muy bajo riesgo hemorrágico, el paciente puede continuar con su doble antiagregación. Pero si son cirugías de alto riesgo hemorrágico, se evalúa el riesgo trombótico. Si el riesgo trombótico es alto, llámese riesgo trombótico alto, aquellos pacientes que tienen reciente un síndrome coronario agudo y fueron a intervención coronaria percutánea reciente de menos de un mes o 2 meses, o pacientes con intervención coronaria percutánea electiva de 2 meses o 3 meses, lo ideal es que se suspenda o se aplace la cirugía hasta que haya el tiempo prudente para completar la doble antiagregación plaquetaria. Pero recordemos que no todo es así de fácil. Tenemos pacientes, sobre todo, que van a cirugía oncológica, que a lo mejor no pueden esperar 1 año o no pueden esperar 6 meses para llevar a cabo la intervención. Entonces, ese es el escenario, si se quiere, más difícil, y es donde las guías recomiendan, pues, si no se puede aplazar la cirugía, haga tratamiento puente con inhibidores de glucoproteína 2B3A o con cangrelor. Si por el contrario el paciente va a cirugía de alto riesgo hemorrágico, pero tiene bajo riesgo trombótico, podemos mantener la aspirina y suspender el inhibidor de P2Y12. Simplemente a manera de recordatorio, porque sé que todos o la mayoría lo conocen, pues cuando suspenderlo, se suspende Prasugrel 7 días previos, clopidogrel 5 días previos y ticagrelor 3 días previos a la intervención. Ahora, ¿qué hacemos con esos pacientes que vienen anticoagulados? Y es que el escenario es distinto si vienen con anticoagulación o como antagonistas de vitamina K o con anticoagulantes de acción directa. En el caso del que el paciente venga anticoagulado con warfarina y la cirugía sea de bajo riesgo de sangrado, mantenga la warfarina, no hay necesidad de suspenderla. Si por el contrario es una cirugía de muy alto riesgo de sangrado, suspenda la warfarina 5 días previos a la intervención y reiníciela apenas el paciente pueda tolerar la vía oral, que por lo general son 24 o 12 a 24 horas posterior a la intervención. El escenario es un poco más difícil, al igual que hablamos cuando hablábamos de antiagregantes, en aquellos pacientes con prótesis valvulares. Si es un paciente en el cual no se puede aplazar cirugía, a pesar de que estamos hablando de cirugías ambulatorias o electivas, entonces es donde algunos autores están de acuerdo en hacer el switch, o sea, tratamiento puente con heparinas de bajo peso molecular. Pero ojo, solamente en ese tipo de pacientes en particular. Actualmente no se recomienda, y de hecho es una indicación 3 para todas las guías, de hacer tratamiento puente con heparina, porque se ha demostrado que no disminuye la incidencia de eventos trombóticos, pero aumenta el riesgo de sangrado. Si el paciente viene con anticoagulantes de acción directa, pues los anticoagulantes de acción directa, si van a una cirugía de bajo riesgo de sangrado, se suspenden 24 horas previas y se reinician 24 horas posterior a la intervención. Si por el contrario es una cirugía de alto riesgo de sangrado, se deben suspender 48 horas previas y se reinician 48 horas posterior. La única excepción es con el dabigatran, que por sus propiedades farmacocinéticas tiene eliminación netamente renal y, por supuesto, cuando el clínic de creatinina es muy bajo, se debe suspender muchos días antes. Por ejemplo, para una cirugía de alto riesgo de sangrado, 4 días previas a la intervención. Bueno, por aras del tiempo no vamos a hablar sobre este algoritmo, pero es básicamente recalcar lo del tratamiento puente que no se realiza en una indicación 3. Ya como conclusión, pues la evaluación preoperatoria
del riesgo cardiovascular en cirugía no cardíaca tiene como objetivo guiar el manejo perioperatorio de los métodos diagnósticos y las indicaciones terapéuticas que son necesarias para reducir las complicaciones cardiovasculares a corto plazo, pero que esta evaluación debe ser sencilla, fácil, rápida y accesible y sobre todo al menor costo posible. Esta evaluación preoperatoria de riesgo clínico quirúrgico debe incorporar en forma escalonada las condiciones clínicas del paciente, el grado de riesgo quirúrgico del procedimiento y los resultados de los estudios complementarios solicitados. Y sobre todo, trabajar en equipo. Tenemos que trabajar en equipo con el anestesiólogo, con el cirujano, incluso muchas veces con el hematólogo y con el internista. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, doctora, por ponernos el panorama más o menos claro en relación a la evaluación. El doctor José Félix Ruiz viene de Maturín a aclararnos un poco el panorama, pero esta vez en el paciente que está hospitalizado. El doctor Ruiz es cardiólogo clínico egresado de Escardio en el año 97, es jefe del programa de prevención y control de tabaco del Ministerio de Salud de Venezuela desde el 2004 hasta el 2006, líder del grupo de trabajo Mayo, mes de medición de la presión arterial en el estado Monagas. En la actualidad es presidente de la Comisión de Educación Médica Continua del Colegio Médico del Estado Monagas. Es presidente de la filial oriental de la Sociedad Venezolana de Cardiología, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Hipertensión Arterial y el adorno más importante del currículo del doctor Ruiz es que se está estrenando como abuelo de Amelia. Ok, buenas tardes. Agradezco la invitación a la sociedad para tratar este punto. Quiero que sepan y les aclaro que ya me confesaron que este punto nunca había sido tratado en los congresos de cardiología, por lo tanto probablemente sea bastante polémico. La pregunta es de la evaluación del riesgo preoperatorio del paciente hospitalizado. ¿Por qué es diferente al consultorio? La pregunta ya tiene implícito el que realmente es distinto, porque alguien piensa que es distinto. Yo voy a tratar de mostrar algunos detalles en la presentación para que podamos sacar la conclusión al final. Ojalá podamos hacer. Rápidamente, la motivación. Es más que una introducción, es una motivación. Fíjese, el 5% de la población de la humanidad debe recibir en algún momento una cirugía mayor. El 85% de las cirugías mayores son cirugías no cardíacas. Aquí comenzamos nosotros a tener algunas diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuántas cirugías cardíacas y cirugías no cardíacas hacemos en Venezuela ni en nuestra localidad, que probablemente en el estado de Monagas, donde yo vengo, el 100% de las cirugías son cirugías no cardíacas. ¿Okay? Es lo más probable. Luego, en los Estados Unidos, el 50% de esos pacientes que iban a cirugía no cardíaca tenían la siguiente característica: más de 45 años de edad con 2 factores de riesgo cardiovascular. 18% de enfermedad coronaria, 7% de ictus y tenían un índice de riesgo cardíaco relativo mayor de 3 puntos, lo que significa que eran pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo. Y el estudio Vision nos da mucha información porque fue el que nos indicó que aproximadamente es 1 de cada 7 pacientes que van a cirugías no cardíacas pueden tener complicaciones cardiovasculares. Aproximadamente en Europa, el 8% de los pacientes de cirugías no cardíacas requieren terapia, pero ¿para qué? Para pacientes con hemorragia, pacientes con sepsis y pacientes con complicaciones cardiovasculares. ¿Por qué hacemos esta introducción? Para hacer un llamado a que esta área de pacientes con hospitalización y la evaluación preparatoria debemos enfocarnos con mayor interés porque hay muchos pacientes con problemas potencialmente cardiovasculares que requieren nuestra participación a ver si podemos cambiar la situación. Este es el escenario que yo quiero presentar, bien sencillito, pero toda la presentación va a ser sobre esto. Es el paciente que va a la emergencia de cualquier centro asistencial,
preferiblemente pública, que es evaluado por sus síntomas por el equipo médico de ese centro y que allí en ese momento se decide hospitalizar al paciente para realizar una cirugía no cardíaca, no programada. ¿Okay? Entonces, esos son los pacientes que van a requerir cirugías inmediatas, que son cirugías rápidas o cirugías que deben hacerse en las 24 horas, o pacientes que se quedan para planificar la cirugía. Entonces, aquí incluimos pacientes con heridas, pacientes traumatizados, pacientes con apendicitis, pacientes con colecistopatía, pacientes con síndromes ictéricos, pacientes con abdomen agudo que pueden presentar una obstrucción intestinal, que puede ser un tema tumoral o finalmente un paciente oncológico. De este grupo de pacientes, probablemente en algunos sitios solamente nos llaman a los 4 o 5 días para evaluar un paciente que tiene varios días hospitalizado para ver si pueden hacer la evaluación cardiovascular del paciente. Generalmente son los pacientes que son los pacientes oncológicos o complicados. Pero ¿a cuántos de nosotros nos llaman para ver pacientes que van a tener cirugías inmediatas o cirugías urgentes? Ese es un importante elemento. ¿Y por qué se los digo? Porque ¿quién va a evaluar el riesgo cardiovascular de este grupo de pacientes que van a cirugías de emergencia? ¿Quién lo ha evaluado? Nosotros tenemos que tener iniciativa. Nosotros somos los llamados a buscar el paciente con riesgo para poder reducirlo. Ese es otro de los paradigmas importantes de este planteamiento. Comenzamos con la discusión. ¿Qué es lo primero que se recomienda? Optimizar la comunicación. Si nosotros nunca nos enteramos que ese paciente es hospitalizado, y es así, porque en cualquier sitio se operan 20, 30, 40 pacientes cada día, optimizar la comunicación con los equipos quirúrgicos, anestesiólogos y de terapia para que podamos intentar sistematizar la atención de estos pacientes y monitorear correctamente a estos pacientes. Y preferiblemente lograr lo más rápido posible evaluar el riesgo cardiovascular de estos pacientes lo más temprano y notificar tempranamente al equipo de cardiología. ¿Para qué? Para que podamos actuar, porque lo más probable es que nunca actuemos ante estos casos porque no nos enteramos. ¿Cómo establecer el riesgo? Bueno, se sugiere y se propone que en el mismo momento en que se toma la decisión de hospitalizar al paciente, se hagan la evaluación de estos 3 elementos claves y sencillos. Primero, evaluar los síntomas del paciente. Si tiene síntomas, si no tiene síntomas, cuáles síntomas tienen. Eso es bien sencillo y el residente, al ingresar al paciente para su cirugía, puede hacer esa evaluación. Segundo, evaluar algunos factores de riesgo. Entre las cosas claves, la edad. Luego, hipertensión, tabaquismo, etcétera. Y finalmente, lo más importante, que es sí o no cardiopatía actual. Si los pacientes tienen enfermedad coronaria, si tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, renal, si es un paciente valvular, o arritmias, ¿por qué? Porque aquí va a cambiar la cosa. Si nosotros somos capaces de activar equipos de trabajo que evalúen el riesgo de estos pacientes cuando se están ingresando, mire, estamos dando el paso más grande que podamos hacer con estos pacientes. Ahora, cuando logramos que se combinen esas 3 informaciones, fácilmente podemos detectar pacientes de bajo riesgo, que son los menores de 45 años, sin factores de riesgo y sin cardiopatía actual. Riesgo intermedio, los pacientes entre 45 y 65 años con factores de riesgo sin cardiopatía, pero la cardiopatía actual confirmada en pacientes mayores de 65 años, sintomáticos o no, son los que constituyen los pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿por qué es importante detectar los pacientes de riesgo intermedio o alto riesgo? Porque esos son los que van a activar la evaluación médica cardiológica inmediata. Entonces, nos tienen que convocar, pero nunca nos van a convocar si no evaluamos el riesgo de estos pacientes. Ahí comienza la participación de cardiología. ¿Por qué es importante mencionar lo de cardiopatía actual? Porque ya se sabe que la presencia y la confirmación de insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus etapas o de fibrilación auricular puede incrementar. Aquí está el señalador. Allá está. Sí, no, porque no es muy lento. La presencia de insuficiencia cardíaca de causa isquémica o presencia de insuficiencia cardíaca no isquémica incrementa la mortalidad 9% en los primeros 30 días de la hospitalización. En los pacientes con fibrilación auricular, hasta el 7% de mortalidad en esos 30 días. Entonces, es un indicador importante de predicción de muerte. Entonces, si nosotros logramos establecer ese antecedente, nos va a dar muchísima información. Sigo. Esta es la
los detalles del estudio, porque este estudio que se hizo de más de 38.000 pacientes no solamente permitió detectar la mortalidad, sino permitió también evaluar la readmisión por causas relacionadas a la cirugía y readmisiones por causas cardiovasculares. Entonces, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular predicen mortalidad y readmisión. O sea, ya ese dato es importantísimo que podamos tenerlo en los pacientes al ingreso. Luego, podemos utilizar escalas de riesgo. Hay muchísimas escalas de riesgo. Hay varios tipos de score propuestos por las sociedades americanas de anestesia o la Sociedad Americana de Cirugía, y hay score también asiáticos que se pueden tener en el teléfono o en las tablets, que pueden incluir hasta los tipos de cirugía, que incluyen muchísimos tipos de información, pero que deben tener la autorización para el uso del score y tener conexión por internet. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Es la utilización de un score mucho más sencillo, que es el que está a la derecha de ustedes. Ese es un score, el score de Lee. Ese score de Lee fue creado en el año 99 y tres características importantes que son, los destacan en este sentido. Primero, es un estudio que ha sido validado ya en 3 oportunidades. Así, esa validación ha sido combinada también con el uso de biomarcadores. Luego, ese score de Lee es el que se ha utilizado en todos los estudios de investigación que voy a presentar de ahora en adelante con los biomarcadores, no las últimas escalas y los últimos scores que le mencioné a mí. Y tercero, que este score de Lee se utiliza en los pacientes hospitalizados para cirugía desde el segundo día de su hospitalización. Así fue creado. Entonces, es pertinente el uso de ese score. ¿Y qué nos dice ese score? Esas 6 características: la presencia de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, diabetes, enfermedad cerebrovascular y cirugías de alto riesgo. Si hay 3 de esas condiciones, ya el paciente tiene al menos el 10% de riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Eso es otro importante predictor. Por eso se recomienda el uso de este, o mejor dicho, recomendamos el uso de este score. Podemos utilizar cualquiera, no hay ningún problema. El tema es que sea rápida la decisión. Tenemos en contra el tiempo, no solamente en la conferencia, sino en contra el tiempo, porque estos son pacientes que están esperando y el servicio de seguridad está esperando nuestra respuesta inmediata. Acuérdense del escenario que estamos hablando. Entonces tenemos pacientes con riesgo bajo. Esos pacientes de riesgo bajo lo intervienen y probablemente se egresen. Probablemente se egresen. Ahora, ojo, pueden hacerse pacientes de cirugía de apendicectomía en pacientes jóvenes menores de 40 años, obesas, con vida sexual activa y que reciban anticoagulantes. Entonces, hay casos donde estas pacientes, aproximadamente los 8 a 15 días después, están presentando eventos de tromboembolismo pulmonar. Porque esa cirugía de bajo riesgo menor al 1% significa que la probabilidad de tener esa complicación cardiovascular es baja, muy baja, pero muchísimos pacientes tienen bajo riesgo. Entonces, para que sepan, el 50% de la mortalidad de esos pacientes son por complicaciones cardiovasculares. El riesgo intermedio nos va a llevar a nosotros a considerar la utilización de otros indicadores que nos permitan tomar decisiones rápidamente. Entonces, la indicación, la evaluación de riesgo, la participación del cardiólogo y la utilización de electrocardiografía, biomarcadores e imágenes por ecocardiografía nos va a ayudar muchísimo a la toma de decisión inmediata. Si nosotros estamos ante cirugías inmediatas, muy probablemente actuaremos en el postoperatorio. Si ustedes lo operan, nos enteraremos luego. Pero en los pacientes con cirugía urgente es posible, inclusive los pacientes que se operan luego con las cirugías prioritarias, que son las de varias semanas, podemos actuar en el pre y en el postoperatorio. Esto parece algo sencillo, pero ya van a ver por qué insisto en eso. Entonces, además de la importancia de evaluación clínica del cardiólogo que va a evaluar el paciente porque fue activado, porque es un paciente de riesgo intermedio y alto, paciente que vamos a hacer nuestra evaluación clínica, veremos si hay sospecha de cardiopatía importante. Podemos utilizar rápidamente la herramienta del electrocardiograma. ¿Por qué? Por 2 razones clave. Uno, es la pesquisa de arritmia cardíaca. Nosotros tenemos que utilizar electrocardiografía buscando arritmias cardíacas en estos pacientes. Y luego sirven de referencia para evaluación posterior de isquemia miocárdica, cosa que es bastante complicada definir en el marco del espacio perioperatorio. Entonces, la electrocardiografía es recomendada en los pacientes para cirugías de riesgo intermedio y alto, riesgo cardiovascular intermedio y alto. Biomarcadores.
Bueno, los marcadores se utilizan es para la evaluación de riesgo de cirugías de alto riesgo y pacientes de riesgo cardiovascular intermedio y moderado. Pero ¿qué biomarcadores? Las troponinas y los péptidos natriuréticos. Vamos a comentar dos cositas de troponina o una cosita de troponina y otra de los péptidos natriuréticos para que sepan la utilidad y lo que se ha estudiado en este sentido. Yo creo que lo más importante de esta presentación va a ser esto, la lesión miocárdica asociada a la cirugía no cardíaca. Tenemos que buscar la lesión, tenemos que indagarla, tenemos que preocuparnos por buscarla. ¿Por qué? Porque esto es lo que cambia completamente la estrategia de nuestra evolución en estos pacientes. Si nosotros podemos evaluar el incremento de troponinas en estos pacientes, para evaluar incremento necesitas al menos 2 mediciones. Las 2 mediciones son antes de la cirugía y 3 días después de la cirugía de estos pacientes. Y el incremento sea la variación de al menos el 20% de las troponinas, estaríamos haciendo el diagnóstico de lesión miocárdica asociada a cirugía no cardíaca. ¿Qué importancia tiene la lesión miocárdica asociada a esta cirugía? Es que incrementa 8 veces el riesgo de complicaciones cardiovasculares, incluyendo la mortalidad. Incrementa la mortalidad el 8% en los pacientes con cirugía no cardíaca. Por lo tanto, es altamente útil. Luego, incrementa también el riesgo en pacientes al primer año. Abajo vemos la fuerte evidencia que hay. Vean la última línea, metaanálisis, 530.867 pacientes de cirugía no cardíaca, donde se les hizo la evaluación de troponina y en este caso, en el anterior, la incidencia de la lesión miocárdica asociada a cirugía no cardíaca fue del 18%. Eso es inmenso. Nosotros, si no evaluamos la lesión miocárdica, no nos vamos a enterar en absoluto. Hay que utilizar la troponina. Mientras más alta es la troponina, peor es el pronóstico, arriba a la derecha. Tiene los mismos mecanismos de isquemia miocárdica, por lo tanto, en muchos grupos hasta se plantea la evaluación por ecoestrés o la coronografía. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar si realmente hay isquemia o no hay isquemia, si hay infarto o no hay infarto. La terapia para estos pacientes con lesión miocárdica asociada a la cirugía no cardíaca es antiagregación, estatinas, beta bloqueantes, ARA2, doble antiagregación y en muchos casos la revascularización. También utilizamos los péptidos natriuréticos, como dijo la doctora, pero son indicaciones clase 2A en este caso. Preferiblemente cuando queremos evaluar un paciente con disnea o un paciente con edema. ¿Por qué? Porque son los que necesitamos saber si estos pacientes van a requerir una evaluación importante. La combinación de el péptido natriurético más el test de índice de riesgo cardiovascular son los que nos permiten predecir mortalidad también en los 30 días. Este fue un estudio multicéntrico en 9 países de más de 10.000 pacientes de 45 años de edad de cirugía no cardíaca, donde se les hizo péptidos natriuréticos y además se les hizo troponina antes y después de la cirugía. Fíjense que son estudios que ya se han hecho específicamente para evaluar. El péptido natriurético superior a 200 ya triplica el riesgo de mortalidad en los 30 días. El eco transtorácico es importante. ¿Para qué nos sirve? Para la sospecha de la cardiopatía estructural. Inclusive el eco. Las flechas rojas son importantes. ¿Para qué? Para nosotros decidir si retrasamos o no retrasamos la cirugía. Esa es parte de la evaluación cardiovascular. Con respecto a los fármacos, no mencioné nada, excepto lo siguiente. La hipotensión intraoperatoria, la disminución del 20% de la presión arterial media o la persistencia de más de 10 minutos de la hipotensión arterial sí tiene relación con las complicaciones cardiovasculares. Cuando este es menor a 3 minutos, ya la cosa es mejor. Para culminar el resumen, optimizar comunicación, establecer riesgo cardiovascular, utilizar los indicadores, buscar las flechas rojas. Estamos a la orden para las referencias. La pregunta era para los posgrados. Si en los posgrados presentes están haciendo evaluación preoperatoria en los pacientes hospitalizados y cómo están tomando la decisión, porque hasta podemos revisar el esquema o el formulario para poder hacerlo. Bueno, espero que esto nos haya ayudado a hacer la respuesta. Bueno, muchísimas gracias, José, por tu brillante exposición. Vamos a dar un anuncio. Una vez terminado el bloque, están todos cordialmente invitados a pasar al Salón A para la clausura y la premiación, perdón, B, para la premiación y clausura de nuestro gran congreso.
La siguiente expositora es la doctora Mayela Bracho. La doctora Mayela Bracho viene de mi ciudad, de Maracaibo. Es, antes de ser cardiólogo, internista, profesora titular de la Universidad Central, de la Universidad del Zulia. Es la esposa de un amigo mío, compañero de guardia, el doctor Carlos Gessi. Amigo, súper amigo, de verdad que muy amigo mío. Y la doctora Mayela nos va a discernir sobre el diagnóstico. ¿Cómo hacemos con aquellos pacientes que estamos pensando que tienen una isquemia para la evaluación preoperatoria? Antes que se siente, que venga Mayela, de verdad que estoy sorprendido de que esta sala esté llena a esta hora, el último bloque. Cuando el doctor Lempira me dio para coordinar este bloque, le dije, no, Lempira, van a estar los residentes de nosotros, la esposa Xiomara, tú y yo y los coordinadores, y más nadie. Eso es lo que va a haber, pero de verdad que de verdad que estoy muy agradecido de que todos estén en este momento aquí. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, bueno, agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología y en especial al doctor Lempira por la invitación. Y bueno, yo creo que esto va a ser un poco breve porque los que me antecedieron pues tocaron, la doctora Yané, el doctor también, pues ya me pusieron la cosa mucho más fácil para que hablemos de este tema del diagnóstico de la isquemia miocárdica perioperatoria. Y bueno, ya está claro que se estima que más de 300 millones de personas en el mundo se someten a cirugías cardíacas y de acuerdo con estas observaciones de este estudio, vemos como aproximadamente 4.2 millones de personas mueren dentro de los 30 días posteriores a la cirugía y eso representa el 7.7%. Es decir, que de acuerdo con esta estadística que está presentada en este estudio, correspondería como la tercera causa de muerte después de la cirugía, de la cardiopatía isquémica y del accidente cerebrovascular. De tal manera que importante que dentro de ese 7%, por lo menos un 3% pueden corresponder a complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares como eventos adversos importantes que pueden establecerse antes del alta o dentro de los 30 días posteriores a la cirugía. Y dentro de esos eventos, más o menos aproximadamente un tercio pudieran corresponder a infartos perioperatorios. Entonces, sobran las razones por las cuales hoy vamos a conversar de este tema. Entonces, basado en la importancia de pronóstica de los biomarcadores cardíacos, se describe este diagnóstico de lesión miocárdica después de una cirugía no cardíaca, que se ha acuñado como, se describe con el acrónimo de MINS, y que se define por al menos una concentración de troponina postoperatoria que exceda el límite de referencia superior al percentil 99 como resultado de un presunto mecanismo isquémico, bien porque ocurra un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno o porque haya un episodio aterotrombótico en el paciente, en ausencia de causas manifiestas no isquémicas, es decir, por ejemplo, excluimos, por ejemplo, embolía pulmonar, dentro de los 30 días posteriores a una cirugía no cardíaca, aunque la mayoría de los eventos pudieran ocurrir dentro de las 48 o 72 horas posteriores a la cirugía. Y dado que estos pacientes muchas veces están, o la mayoría de las veces están bajo el efecto anestésico, analgésico, pues no esperemos que el paciente tenga síntomas clínicos. Probablemente no vamos a ver cambios electrocardiográficos porque pudieran haber sido transitorios y no logramos captarlo, y eso no excluye que el paciente tenga una lesión miocárdica como definida. Y este acrónimo de MINS pues va a englobar o a corresponder tanto a la injuria o a la isquemia propiamente dicha como al infarto al miocardio perioperatorio. O sea, que incluye ambas, que las veremos más adelante cuando veamos la parte del diagnóstico. Entonces, como el doctor me adelantó, me lo puso fácil y vemos que en estos dos estudios, en un estudio o un metaanálisis que incluía 169 estudios publicados y en donde en los pacientes en cirugía no cardíaca se pudo ver que
la incidencia de MINT alcanzó el 18%. Eso está claro allí. Y en este estudio, en el estudio Visión, que es un estudio multicéntrico internacional para cirugías no cardíacas de más de 21.000 pacientes, si ustedes ven allí en la tabla, pues MINT más o menos correspondió a prácticamente el 18%. Entonces, estamos hablando de una entidad que es bien frecuente. Y creo que es importante que veamos cómo se comporta el infarto perioperatorio en términos de frecuencia, dependiendo de la cirugía de la que estemos hablando. Entonces, si tenemos una cirugía vascular, una cirugía de tórax, entonces están dentro de las primeras, es más frecuente que estos pacientes puedan tener un evento como estos. Y en este estudio de seguimiento de un año que intentaba evaluar los eventos cardíacos adversos mayores al año en más de 7.000 pacientes, con pacientes mayores de 45 años que fueron sometidos a cirugías no cardíacas, el 13,1% de los pacientes cursó con un infarto del miocardio perioperatorio y cuando se clasificaban de acuerdo a la etiología, vemos que los pacientes al año presentaban tasas inaceptablemente altas de eventos cardíacos adversos. Entonces, pues justifica que estemos conversando de este tema hoy y de una manera de clasificar las guías, pues cada una tiene su forma de abordar este tema, pero me parecía apropiado, como fácil de llevarme a casa, que si tengo una lesión miocárdica, o tengo un MINS, yo tengo que excluir, tengo una causa, muchos dicen cardíaca o extracardíaca, pero realmente pareciera que desde el punto de vista fisiopatológico es mucho mejor clasificarla como isquémica y no isquémica, y de la no isquémica, pues entonces la que tengo que excluir del paciente si tiene sepsis, si tiene un tromboembolismo pulmonar, si tiene un ictus, excluyo esas causas, eso no será MINS, y me quedo con la causa isquémica, y en la causa isquémica el paciente o tiene un infarto perioperatorio que puede ser tipo 1 o tipo 2, y en el tipo 1 debo decir que corresponde más o menos de acuerdo a las revisiones actuales entre el 50 al 60% de los pacientes, y o me quedo con el paciente que tiene la injuria, la isquemia propiamente dicha y no está infartado. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los factores que están asociados a las complicaciones cardiovasculares perioperatorias? Hay un buen número de factores que son comunes tanto para el paciente que tiene un infarto al miocardio perioperatorio propiamente o una isquemia propiamente dicha. Para ambos, tanto los factores propios del paciente como factores que están asociados con el procedimiento intraoperatorio o como factores postoperatorios que nos van a poner en que exista más probabilidad de que ese paciente pueda tener un evento de este tipo. Dentro de las características o de los factores propios del paciente, es mucho más frecuente en pacientes mayores de 75 años, pacientes en hombres, es un predictor independiente, pacientes que tengan enfermedad aterosclerótica propiamente dicha, establecida enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, es mucho más frecuente que esos pacientes cursen con MINS o que tengan hipertensión, diabetes, incluso no solamente características cardiovasculares propiamente, sino puede ser no cardiovasculares. Un paciente con apnea obstructiva del sueño no tratado grave, ese paciente también tiene más probabilidades de tener un MINS, o pacientes que en el preoperatorio, como decía la doctora Janet, hacemos un examen de creatinina y ese paciente tiene una creatinina ya alterada previamente en el preoperatorio. O factores que son propios de la cirugía, por ejemplo, llevar una cirugía de urgencia al paciente, pues ya nos pone en otro escenario, o el paciente que durante el periodo intraoperatorio hace hipotensión, tiene una presión arterial media menor de 55, tiene taquicardia prolongada, tiene una frecuencia mayor de 110, tiene más probabilidades que ese paciente, si no lo vigilamos, pues al final del camino puede hacer un infarto perioperatorio, o factores postoperatorios, que tenga hipoxemia, hipotensión, sepsis, sangrado, si es un paciente que tiene anemia. El paciente con anemia, se estima que más o menos por cada gramo de disminución de la hemoglobina aumenta 1.46 veces el riesgo de presentar anemia. Entonces, todos estos factores, pues nosotros tenemos que tratar de abordarlos, lo que sea propiamente que vamos a ver más adelante, o
abordarlos o trabajar, tratar de controlarlos. En relación a la fisiopatología, bueno, no tengo mucho tiempo para esto, pero quiero decirle que tanto los anestésicos como la cirugía propiamente dicha van a provocar cambios, una respuesta fisiológica en los pacientes. Entonces, el estrés quirúrgico va a provocar que aumenten las catecolaminas, haya liberación de cortisol, liberación de citoquinas proinflamatorias. También podemos ver a esos pacientes donde hay unas fluctuaciones desde el punto de vista hemodinámico con un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, y ese paciente, y eso nos pone en un escenario para que haya probabilidad de que haya isquemia. El paciente sí, la hipertensión arterial puede provocar aumento de la poscarga, y obviamente esto nos puede condicionar una disminución en el aporte de oxígeno. Un paciente, el estrés quirúrgico, la tensión de la arteria coronaria puede generar en el paciente inestabilidad, disrupción de una placa, erosión de la placa. Entonces, los matices o todo lo que nosotros tenemos que evaluar, los mismos estados de hipercoagulabilidad tienen un efecto protrombótico, tienen un efecto inflamatorio a nivel vascular, y todos esos escenarios, pues al final pueden generar que el paciente tenga una lesión cardíaca o una injuria miocárdica, como quieran traducir. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Lo más importante aquí, el eje central de esta entidad es la medición de la troponina, es el eje central. Entonces, si yo debo hacer una medición seriada, es una monitorización seriada de esto, pero más adelante vamos a ver a quién se lo va a medir, pero ya ellos lo explicaron muy bien. Entonces, pero debo hacer esa elevación, tengo que evaluar esa elevación considerando el contexto clínico del paciente y tratando de excluir otras causas que yo considero que pudieran haber elevado esa troponina. Entonces, pero de acuerdo con esta guía 2021, que es dedicada solamente para esto, se dice que la troponina postoperatoria elevada, que debe hacerse más de una medición por encima del percentil 99, con un patrón de ascenso o de caída indicativo de injuria miocárdica, que debe ocurrir dentro de los primeros 30 días, típicamente a las 72 horas después de la cirugía, y que la injuria va a ser atribuible presumiblemente a un mecanismo isquémico que ya lo conversamos, en ausencia de una causa manifiesta no isquémica, y que los síntomas clínicos pueden estar enmascarados, como ya habíamos comentado, por la sedación, por la analgesia, y el hecho de que no estén presentes no lo requiero para poder llegar a este diagnóstico. Es importante que debemos hacer mediciones, debo tener por lo menos 2 mediciones, que ya lo decía, porque si puede ser que el paciente tenga un componente crónico y no sea agudo, entonces tengo que ver el comportamiento de la troponina para ver la caída o no. Pero lo que está descrito, y me lo comentaba ahora el doctor, puntualiza que es ultrasensible. Sí, vamos a hacer en el paciente que muestra elevaciones de la troponina, y esas elevaciones, para que yo considere que es una lesión que es aguda, esta lesión miocárdica, entonces debo tener o una troponina mayor del 20%, mayor o igual al 20% de la troponina ultrasensible T o I. ¿Okay? Con respecto, por supuesto, siempre voy a ver cuál fue el comportamiento. Debía haber pedido una preoperatoria con respecto a la preoperatoria, o un aumento absoluto mayor de 14 nanogramos por litro de la troponina T ultrasensible, con respecto a la previa, o que tenga un aumento mayor de 5 nanogramos por litro con respecto a la previa, y con una elevación pico mayor de 20. Son los numeritos que debemos evaluar cuando tenemos un paciente para poder hacer el diagnóstico. Obviamente, si tenemos las posibilidades que tenemos, que sea un infarto tipo 1, tipo 2, y seguimos la descripción universal, la cuarta definición de infarto. Y estos son umbrales realmente, dice umbrales pronósticos para mí, pero son umbrales diagnósticos que fueron derivados de ese estudio visión, que a partir de los cuales
vemos que esos valores son los que ponen en mayor riesgo cardiovascular a los pacientes. Y forma parte de lo que ya había mencionado. Para la troponina de cuarta generación, el valor es mayor o igual a 3 nanogramos por litro. Entonces, la evaluación del riesgo, ¿qué es lo importante? Bueno, ¿para qué es esto? ¿Para qué hago esta evaluación? Para poder identificar el paciente que tiene riesgo de tener un MIGS. Entonces, los factores de riesgo específicos del paciente deben identificarse y optimizarse durante la evaluación preoperatoria. Estratificamos el riesgo si el riesgo es alto o bajo, junto con los factores clínicos, y cuando se planifique una cirugía de alto riesgo en el paciente es de alto riesgo cardiovascular, las cirugías de alto riesgo cardiovascular se deberían de tratar de considerar técnicas quirúrgicas que fueran las menos invasivas. A mí me gustaba mucho este diagrama, porque de alguna manera simplifica un poco la información. Entonces, claro, si tengo una paciente para urgencia, bueno, nada que ver, ese paciente va a ir para cirugía, a juro porque sí, una cirugía que no puede tener mucha espera, tampoco vamos a hacer mucho, pero si yo tengo un paciente que va a una cirugía electiva, entonces allí el manejo va a depender, si estoy hablando, si es de bajo riesgo, pues parece que de acuerdo a las guías no hay mucho que estudiar. Pero si tengo una cirugía de riesgo intermedio o alto, entonces allí sí voy a considerar si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, o si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, o si el paciente tiene mayor de 65 años. Si fuera cualquiera de estas, tal como lo comentaba la doctora Yané, entonces la indicación tenemos que hacer electrocardiograma, tenemos que medir las troponinas, y incluso tenemos que evaluar la capacidad funcional del paciente, que es un elemento fundamental que marca un pronóstico, porque incluso los índices para medir la capacidad funcional del paciente también son un marcador, son un factor de riesgo. Cuando los índices para capacidad funcional fueron menores de 34, el paciente tenía más riesgo de desarrollar un infarto perioperatorio. Entonces, y si vemos que hay anormalidades de esto, se me acabó el tiempo, siguen las troponinas, siguen haciendo el resto de las evaluaciones. Esto ya lo habían comentado, esto simplemente para simplificar lo que debemos hacer por paso. En el paso 1 se supone que debemos hacer la evaluación electrocardiográfica y la medición de las troponinas, y al final del camino, si todo esto nos da para infarto perioperatorio, hacemos la evaluación clínica electrocardiográfica. Hay otra postura para la sociedad canadiense que no me da tiempo, y yo me comí las conclusiones para ganar tiempo, pero voy a decir estrategias de prevención: evitar taquicardia, hipertensión, evitar hipotensión intraoperatoria, monitorear las concentraciones de hemoglobina, vigilancia sistemática de la troponina preoperatoria y postoperatoria. No está determinado si se inician medicamentos cardiovasculares preoperatoriamente para prevención de MIN, y como lo indicaba el doctor, pues tenemos que evitar esos episodios de hipotensión que lo sigue como indicación clase 1. Bueno, muchísimas gracias. Se dañó se rodó. Bueno, muchísimas gracias, Mayela. Bueno, hasta aquí tenemos evaluado el paciente en la consulta, en la emergencia, ya determinamos isquemia. Ahora le vamos a poner un poquito más de picante a este paciente. Resulta que nuestro paciente pues llega y tiene una FA con respuesta ventricular lenta y una pausa de 3 segundos. Entonces el doctor Requena, que es electrofisiólogo, egresado del Dante Passanense en Brasil, es cardiólogo, actualmente va a honores al Hospital Militar de Caracas, trabaja en Clínica Caracas, nos va a discernir qué vamos a hacer con ese paciente, qué dispositivo le vamos a colocar, cómo vamos a evaluar para colocar ese dispositivo. Bueno, buenas tardes a todos. Tocó de último. Por ahí dice que los últimos serán los primeros, ¿no? Gracias a la Junta Directiva de la Sociedad por la invitación. Y bueno, como dijo el doctor, voy a hablarles de dispositivos de estimulación cardíaca, su sigla en inglés, CID, indicaciones del preoperatorio y en el manejo perioperatorio. Mucho se ha hablado de la importancia, inclusive el doctor José Félix habló del electrocardiograma. Yo creo que el electrocardiograma, independientemente de la edad que tenga el paciente, es una herramienta fundamental a la hora de la evaluación de nuestro paciente. Es una herramienta sencilla. Todos los posgrados o todos los centros de salud deberían tener un electrocardiograma. Y
también se ha tocado mucho el tema de de la taquicardia, de la taquiarritmia, pero no hemos hablado de las bradiarritmias. Y no es lo mismo tratar una bradiarritmia de un paciente menor de 35 años, atleta, de un paciente mayor de 75 años con una bradiarritmia. También quería hablar del uso de beta bloqueantes, perfecto, pero también tenemos que tener cuidado. No es lo mismo tener un paciente con beta bloqueante con un bloqueo B de primer grado o con un bloqueo trifascicular, o sea, con un QRS bien aberrante, mayor de 150 milisegundos. Ojo con eso, ¿ok? Entonces, bueno, con un poco de introducción. La bradicardia, ¿cuál es el problema principal con la bradicardia? Bueno, las bradicardias son trastornos de ritmo, como ya sabemos, cardíaco, y el principal problema que vamos a tener con este tipo de bradicardia es que baja el gasto cardíaco, y si baja el gasto cardíaco vamos a tener hipotensión. Eso es el principal problema que nos vamos a conseguir, y sobre todo el anestesiólogo, ¿ok? Sabemos que los pacientes, cuando son sometidos a anestesia general, per se van a tener una bradicardia y una hipotensión secundaria al uso de sedativo. Pero si aunado a esto nuestro paciente tiene algún defecto, un problema del sistema de conducción, esto se va a agravar mucho más. Además de eso, si la cirugía es electiva, ¿ok? Da a algunos de nuestros pacientes que son polimedicados, que son hipertensos, que tienen fibrilación auricular, XY, Z, da para entonces que destetar o parar con algunos medicamentos, por ejemplo, beta bloqueantes, amiodarona, etcétera. Pero hay algunos pacientes que tienen que ir a cirugías de emergencia, y esos pacientes también nos pueden desenvolver una bradiarritmia o una bradicardia severa. Llámese una bradicardia severa, un ritmo que tenga menos a 40 latidos por minuto, ¿ok? La estimulación cardíaca temporal es una técnica eficaz en el tratamiento de la bradiarritmia. La indicación de estimulación temporal no se limita a la bradicardia con síntomas graves, sino también se emplea en forma profiláctica en pacientes con trastorno de conducción, como ya lo mencioné, que van a ser sometidos a intervención quirúrgica. Esto es un esquema para más o menos saber cuáles son las principales indicaciones de estimulación temporal. Fíjense, en primer lugar, por supuesto, tenemos los bloqueos AB avanzados. Recuerden que tenemos bloqueos AB que son ya funcionales o estructurales. Me explico. Es estructural, es aquel paciente que ya tiene daño intrínseco al sistema de conducción. El funcional puede ser secundario a medicación, como ya lo comenté, o puede ser por desequilibrio hidroelectrolítico o algún otro problema puede ser subsanado. Me explico, es algo temporal. Tenemos la profilaxis de recambio generador, eso, el generador de marcapaso definitivo. La mayoría de nosotros, los electrofisiólogos, somos como cool. Amamos el peligro. Bueno, se me cayó la cédula, no sé si se acuerda de Cool. Por lo menos, por ejemplo, les digo, eso sería lo correcto. Un paciente que ya previamente sabemos que es dependiente de marcapaso, colocar un temporal a la hora de hacer el recambio, pero casi nunca lo hacemos. Afortunadamente, bueno, los que tenemos alguna experiencia, no pasa mayor cosa, pero lo correcto es colocarle su temporal. También tenemos bloqueo B, que son transitorios en un infarto agudo del miocardio, como alguien ya lo mencionó. Eh, las guías europeas difieren un poco de la americana, pero en consenso más o menos se dice que más de 3 5 días de un paciente posinfarto, sobre todo de la coronaria derecha, tendría indicación de un marcapaso definitivo. Tenemos intoxicación medicamentosa, como ya les comenté, pacientes que son polimedicados, que toman digitálicos, amiodarona, beta bloqueantes, bueno, eso también tenemos que llevar en consideración. Y un 7% también tenemos de pacientes que tienen enfermedad del nodo como tal. Ajá, con respecto a qué técnica vamos a utilizar de estimulación. Tenemos varias técnicas, ¿no? La transcutánea, la transvenosa, transesofágica y epicárdica. Vamos a brevemente comentar cada una. La más utilizada y la ideal es la transvenosa, pero la transcutánea nos ofrece una rapidez a la hora de tratar al paciente. Tiene sus inconvenientes, como cuáles son. Es doloroso. El umbral de estimulación casi siempre tiene que ser muy elevado, por eso es que es doloroso para el paciente. Y
la garantía de que polarice transcutáneo al miocardio es muy baja, ¿no? La transvenosa es la que más utilizamos, la transesofágica más que todo es algo que utilizamos los electrofisiólogos para estimulación, para el desenmascaro o para el diagnóstico de taquiarritmias. Bueno, en Venezuela no se usa mucho, donde yo me formé en Brasil sí se usaba con bastante regularidad. Creo que el único que todavía utiliza ese tipo de técnicas es el doctor Carlos Rodríguez de Maracaibo. Es muy buena es como un estudio electrofisiológico prácticamente, porque usted sabe que la aurícula izquierda está contigua al esófago. De hecho, por eso con nosotros cuando hacemos una evaluación de fibrilación auricular, tenemos cuidado de no quemar mucho la pared posterior de la aurícula porque podemos causar una fístula. El problema es que es doloroso y, como le digo, es más que todo para diagnóstico, no para como tal estimular al paciente que necesite que tenga una bradicardia. Y la epicárdica, que casi siempre es por cirugía cardiovascular. ¿Ok? Con respecto a la transvenosa, tenemos entonces las tres principales vías de acceso son la yugular, que les gusta mucho a los intensivistas, internistas, emergenciólogos. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de la yugular? Bueno, la ventaja es que evitas el temido neumotórax, una complicación cierta. Desventaja, bueno, mira, es incómodo para el paciente. Yo siempre digo que la mejor de los accesos es el que tú tengas más experiencia. Por ejemplo, nosotros los electrofisiólogos nos gusta más la subclavia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados con cierta regularidad a tomar la subclavia y la verdad que cuando tú tienes una curva de aprendizaje ya es muy difícil que te suceda un neumotórax. Pero la mayoría de las veces nosotros vemos que nuestros amigos en la terapia intensiva agarran la yugular, perfecto. El problema de la yugular, como les dije, que es un poco incómodo para el paciente. Lo otro que tenemos también otros órganos vitales en el cuello, como es la arteria carótida, X, Y o Z. Lo otro que tenemos también es la femoral también les gusta mucho, por ejemplo, a los hemodinamistas, porque bueno, también un acceso rápido. El problema de la femoral es que primero es susceptible si vas a tener mucho tiempo el paciente con el transitorio, que no es la idea, pero pasa, es susceptible a infecciones. También puede, si el paciente se mueve, si en una zona de alta movilidad, puede perder la captura del electrodo transitorio. ¿Ok? Esos son algunos de los pormenores. Esos son los accesos que tenemos la subclavia. Casi siempre se recomienda agarrar la subclavia o la yugular interna derecha. ¿Por qué? Porque si el paciente va a necesitar un marcapaso definitivo, nosotros casi siempre lo colocamos a la izquierda. ¿Ok? Entonces, por eso se recomienda que sea a la derecha. Esta es la femoral, ya dijimos sus pros y contras. Tenemos también la yugular. Esto es más o menos para que vean lo que es hacerlo por accesos subclavia o yugular o superior o por femoral. Por femoral es un poco más fácil. Nosotros, cuando estamos colocando el marcapaso transitorio y sobre todo en los posgrados, recomendamos que el fellow o en este caso el especialista, la llamada lesión, o sea, la perdón, la corriente de lesión. ¿Qué es esto? Uno agarra el electrodo transitorio, ¿verdad? El electrodo transitorio tiene dos polos, uno distal y otro proximal. Tiene dos cablecitos, casi siempre tenemos los caimancitos, que uno es negro y otro es rojo. El negro es el negativo y el rojo es el positivo. Colocamos el rojo en la piel del paciente, el negro en el extremo distal, ¿ok? Y vamos colocando, si no tenemos fluoroscopia, por supuesto, lo ideal es hacerlo bajo fluoroscopia, pero muchos centros no tienen la facilidad de hacerlo bajo fluoroscopia o la premura del momento también imposibilita la posibilidad, para la redundancia, de llevar al paciente a fluoroscopia. Entonces tú colocas, vas pasando el electrodo, ya sea por yugular, sea por subclavia o femoral, y cuando vas por la aurícula vas a ver esta lesión aquí que estás pasando por aurícula. Pero una vez que llegas al ventrículo, va a simular lo que es un infarto agudo del miocardio, o sea, va a simular una elevación del ST. Ahí ya tú sabes que estás en ventrículo
y que lo más seguro que está bien posicionado el electrodo. Bueno, fíjense ustedes todo lo que ha evolucionado en la historia. El marcapaso, este es el primer marcapaso transitorio. Imagínense, el paciente andaba con una carretilla prácticamente, y esto es lo que tenemos hoy en día. Este es el más sofisticado, que es uno bicameral, ¿ok? ¿Cuáles son las complicaciones de un marcapaso transitorio? Eso lo traigo a colación porque yo sé que hay muchos eh, estudiantes de posgrado aquí. Bueno, lo ideal es que un paciente no pase más de una semana o más de 5 días con un transitorio. Eso sería lo ideal, pero la realidad es otra. Entonces tenemos riesgo de infecciones, ¿ok? Ya dijimos, sobre todo por gérmenes de piel, como son estafilococos. Por cierto, se me olvidó comentarle que al paciente que se le coloca un marcapaso transitorio, por supuesto, debería estar recibiendo antibiótico terapia, sobre todo para este tipo de bacterias de piel. Eh, Tenemos que tener cuidado si es acceso femoral, también cubrirlo con gran negativo, por lo que ya sabemos la continuidad que tenemos con el ano y con otros, sí, por ejemplo, mujer, otro orificio. Trombosis, también tenemos que tener en consideración que el paciente que tiene un marcapaso transitorio puede ser factible o aumenta su riesgo de trombosis, o sea, usar dosis profilaxia si no hay contraindicación, como ya lo comentaron, de enoxaparina, ¿ok? Arritmias también, el cable per se, mecánicamente, si está muy introducido o si está muy presionando el músculo cardíaco, puede irritar ese músculo y per se puede crear arritmias ventriculares. Y desplazamiento como tal, bueno, el desplazamiento no es tanto problema, sino es reposicionarlo y ya, ¿no? El problema es que como mientras más lo reposiciones, más riesgo de infección. Y la perforación, como podemos ver en esta lámina, vemos la punta del electrodo, sobresale aquí. Aquí en el eco, vemos que la punta del electrodo prácticamente está en pericárdico, por supuesto con su derrame pericárdico. Es raro que suceda esto con un transitorio, pero puede pasar. El manejo perioperatorio, ya vamos a entrar en materia cuando el paciente ya tiene el dispositivo. Entonces, estos dispositivos engloban los marcapasos definitivos, los desfibriladores y los resincronizadores, ya sea solo o con desfibrilador. Creciente número de pacientes que tienen este tipo de dispositivos, ¿ok? Casi todos los pacientes, o sea, ha aumentado mucho el volumen de pacientes que tienen dispositivos, ya sea marcapaso o desfibrilador o resincro desfibrilador. Debe individualizarse, eso es importante, también se han nombrado las otras conferencias. Hay que individualizar cada paciente, no hay receta de cocina para todo o cada uno de los pacientes. No es lo mismo paciente con un marcapaso dependiente, no dependiente, o un paciente que tenga un desfibrilador. Esto rápidamente para que tengan una idea, acuérdense que tenemos generalmente los dispositivos traen una nomenclatura y tienen tres principales letras. La primera letra que nos va a especificar del dispositivo es si es la cámara estimulada. La segunda letra, la cámara sensada, y la tercera letra es que si el dispositivo se inhibe, deflagra, y hay una cuarta letra ahora también que se nos dice si es desfibrilador, si es resincronizador. Eso es para que ustedes sepan, porque no es lo mismo tener un marcapaso que sea BBI, que es unicameral, un solo electrodo, a un DDD, que es bicameral, o CRT, que son las siglas en inglés, CRT, que es la sigla en inglés de un resincronizador, o CID, que es la sigla en inglés de un desfibrilador. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentarse en una operación, en una cirugía? También tenemos que especificar si la cirugía es umbilical o infraumbilical. Daño de programación del DESI o del dispositivo. Daño de integridad física del DESI. Tenemos que tener cuidado con los electrodos, con la carcasa. Infección del dispositivo. Por eso tenemos que también tener cierta profilaxia a los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Quemaduras, sobre todo si ponemos los parches encima de la carcasa, podemos tatuar al paciente, ¿ok? Complicación asociada a la maniobra, eh, ya sea por uso de opioides, esto y lo otro, alteración, esto es importante, del balance hídrico. No es lo mismo paciente con un resincronizador, que tenemos que tener cuidado con el balance hídrico porque podemos sobrecargarlo. También ácido base y electrolítico. Esto es algo importante, la interferencia electromagnética
¿ok? Es casi siempre utilizamos o le recomendamos a nuestros cirujanos, lo que hablaron también de la comunicación fundamental entre cirujano, anestesiólogo y en este caso cardiólogo. Si se cuenta con un electrofisiólogo mejor aún. Lo que tiene menor riesgo son el uso de electrobisturí bipolar. El monopolar aumenta un poco el riesgo, casi pero son los que más se usan. Ahora, los de alto riesgo es la coagulación con argón, electrobisturí de tecnología de plasma, que eso, bueno, afortunadamente no es tan común. Esto es como debería colocarse el parche, la pala del electrobisturí. Fíjense que tiene que ser del lado contrario donde esté la carcasa para no hacer un circuito. Esto, aquí lo voy a resumir más, cómo deberían colocarse los parches de fibrilación, ¿ok? Siempre y cuando puede estar a la derecha o a la izquierda el dispositivo, el positivo en la espalda y el negativo en el ápex, en la punta del corazón, del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Esto es en el caso, ya voy a terminar. Este es en el caso de que el paciente sea dependiente o no dependiente de marcapaso, el uso de el imán. ¿Ok? Eso puede ayudarlo porque no todas partes tenemos un programador, tenemos un técnico, un electrofisiólogo. Si estamos en San Fernando de Atabapo, no lo dudo bastante que vamos a tener esto, pero un imán nos puede solucionar la situación. Si el paciente es dependiente, nos va a poner asíncrono el marcapaso, o sea, no va a pararse por nada de este mundo. Y si es un desfibrilador, va a inhibir las terapias. Y bueno, las conclusiones ya, el manejo preoperatorio del marcapaso desfibrilador será individualizado, no lo mismo como le dijo paciente dependiente o no dependiente, si es desfibrilador o no es desfibrilador. Fundamental comunicación, eso se dijo, ya se ha reiterado. No se recomienda el uso rutinario de imán, bueno, si no hay de otra, pero no se recomienda. En los resincronizadores desfibriladores, ¿ok? Requiere un manejo más especializado. Si no se cuenta con el electrofisiólogo, refiéralo después del electrofisiólogo de la cirugía. Nunca olvidar la posibilidad de interferencia electromagnética, sobre todo en pacientes dependientes de marcapaso y desfibrilador. Tener equipo de rescate, marcapaso transitorio a la mano en caso de eventos adversos, así tenga marcapaso definitivo, y remitir al electrofisiólogo una vez terminado el procedimiento. Muchas gracias. Bueno, ¿aló? Muchísimas gracias, Ramón. Se invita a los expositores. Se invita, por favor, a los expositores a subir. Claro que nos queda todavía unos 15 minutos, 20 minutos de intercambio de discusión. Acuérdense que una vez terminado aquí, podemos pasar al salón B. Vamos a pasar al salón B a la clausura y a la premiación de los trabajos libres. Entonces, ya tenemos a nuestro paciente que fue evaluado preoperatorio, en la consulta, en la emergencia. Ramón le puso un dispositivo. ¿Y cuál sería, una pregunta para todos, a ver, cuál sería el principal factor que ustedes dirían, este paciente en esta evaluación preoperatoria se va a complicar? En el postoperatorio va a ser un postoperatorio complicado. ¿Cuál creen ustedes que sería el principal factor para evaluar? Que me digan ustedes, este paciente se me va a complicar en el postoperatorio y va a ser un postoperatorio complicado. Ya va, que no te escucha nadie. No te escucha nadie. Sí. Micrófono, micrófono, micrófono. El paciente que más se debe complicar, el paciente que tiene antecedentes de alguna cardiopatía actual, como yo les mencioné, paciente con enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, valvulopatía, enfermedad vascular periférica, son los pacientes que más riesgo tienen. Eso es lo primero que hay que averiguar. Bueno, Una, Este se va a complicar. Ya, me complicó. no, pero es que en el ambulatorio es una cosa y en el hospitalizado es otra, por eso es la diferencia. Si es un paciente en ambulatorio, en la casa funcional,
te dice, si un paciente con una clase funcional no te va a salir bien. Eso es lo primero que se sabe. Hay pacientes que por la naturaleza de la enfermedad que tiene, sabe si un paciente que tiene hipertensión pulmonar severa, sabe que ese paciente se va a complicar. Si tiene una estenosis aórtica crítica, si tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, pues obviamente ese paciente pues va a evolucionar y muy probablemente lo tenemos que declinar de la cirugía porque ni siquiera lo vamos a dejar llegar a la cirugía. Y obviamente en este contexto clínico, un paciente que esté agudo se va a complicar. Si yo tengo un paciente agudo, pues tengo que tratar de alargar el momento de la cirugía lo más que pueda o estabilizarlo lo más que pueda. Si no puedo, declinar la cirugía, porque no es lo mismo una cirugía electiva, ya un paciente que va a una cirugía de emergencia, pues ya es otro escenario. Primero el doctor y luego tú, Lempi. Buenas tardes. Felicitaciones a los exponentes. Tengo 3 preguntas. Un paciente que requiere... Por aras del tiempo, doctor, una sola para que participemos todos, por favor. Ok. Una, gracias. un paciente que requiere una terapia dual y sé que lo tengo que operar. ¿Y cuánto tiempo antes con la terapia dual tengo que parar el tratamiento? Eso depende. Depende de el riesgo hemorrágico de la cirugía. Por ejemplo, en el caso de que estás dando la pregunta a qué cirugía se refiere y depende del tiempo en que el paciente haya ido a intervención coronaria percutánea o no. O sea, por ejemplo, si es un paciente con un síndrome coronario agudo, fue llevado a cateterismo, le implantaron un stent y tiene apenas un mes de implante de stent y por supuesto viene con su doble integración, es diferente a un paciente que de pronto tuvo un síndrome coronario crónico, le implantaron un stent hace 2 años. Exacto, pero Entonces, está recibiendo terapia dual en está ese momento. recibiendo terapia dual. Por eso te digo, los dos escenarios son diferentes. El tiempo. Si está recibiendo terapia dual y ya tiene más de un año con la doble antiagregación, tú puedes suspender el inhibidor de P2Y12 sin Y si es ningún problema. reciente, Si es reciente, lo ideal es que aplaces la cirugía porque se supone que es una cirugía electiva. si no es posible. Pero si no es posible, tú puedes mantener la aspirina y ahí es donde haces tratamiento puente con inhibidores de glucoproteína 2B3A o con cangrelo. Para el doctor Requena, paciente con bloqueo trifascicular asintomático completo. Llega a hacerse su evaluación preoperatoria, donde la doctora Yanet le hace un electrocardiograma, bloqueo trifascicular. Inmediatamente, o sea, se le va a indicar de una vez marcapaso transitorio antes de la intervención o lo podemos contemporizar durante el acto quirúrgico. Yo tengo otra, te lo voy a poner un poquito más difícil. ¿Le pones el transitorio o le pones el definitivo para llevarlo a la cirugía? Bueno, fíjense, aquí la cuestión es la Pero siguiente, ya va, con respecto a la... minuto. Yo se lo ¿Otro más? complico. Ah, Es una cirugía de emergencia. ok. Transitorio. Ahora, fíjense usted lo siguiente, mire, con respecto, que todo engloba la primera pregunta, la segunda, la tercera, cuarta y quinta. Para minimizar la subjetividad, porque aquí ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal, que vamos a saber quién se va a morir primero, quién no. Hay unos scores, usted lo comentó, y eso es lo que hay que hacer. Medicina avanzada en evidencia. Usted aplica su score y ve cuál es la posibilidad o no de que el paciente tenga una complicación peri o postoperatoria. Con respecto a la pregunta trifascicular, de entradita, ese paciente tiene indicación, si está sintomático, 2A por lo menos. Y ahí voy a los guidelines. Si está sintomático es 1A. Pero si va a una cirugía de emergencia, transitorio, y después iría lo más seguro a marcapaso definitivo. El doctor que es representante de Maracaibo también. Sí. Bueno, buenas tardes, Bueno, tú dijiste felicitaciones que a tú un todos. seminario de maracucho, ¿o no? Entonces, El doctor Lempira me quitó la pregunta. Doctor Requena, 65 años, fractura de cadera, PR de 0,30, bloqueo avanzado de rama derecha, y le hago un holter y la pausa más larga es 1,8. ¿Va a cirugía electiva, con temporal o con definitivo? Fíjense, ahorita estaban diciendo, estaban comentando si es de bajo riesgo la cirugía. Pero fíjense usted, Ah, hipertenso controlado. eso es lo que menos me quita el sueño. Ahora, la cosa es que, vuelvo y repito, tiene 300 milisegundos de PR, tiene un bloqueo mayor de 150 milisegundos con bloqueo de rama derecha trifascicular. La posibilidad de que ese paciente, así sea con una gotica de cualquier sedativo,
se bloquee es altísima. Entonces no tiene, y no es lo mismo operar a un paciente toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que tiene el backup o la garantía de que va a tener estimulación, a que en el momento salir corriendo por el tránsito. Todo eso, si es electivo, el paciente tiene que ir con su transitorio, así es, punto. O sea, no hay discusión alguna. Y yo a ese paciente se lo voy a poner más difícil a alguno de ustedes. Ese mismo paciente que tiene fibrilación auricular, se fracturó la cadera, viene recibiendo algún anticoagulante oral directo. ¿Qué hacemos con ese anticoagulante oral directo? De fractura de cadera. De fractura de cadera y tiene 70 años. Y está tomando anticoagulante oral directo. ¿Qué hacemos con ese paciente? Ajá. Fíjense, ya es una cirugía de alto riesgo hemorrágico. Ahora, hay que evaluar el riesgo de trombosis de ese paciente. Tiene 70 años. ¿Cuánto es el chance de él? Vieron una fibrilación auricular. 3. Pero 3. Es decir, que el riesgo trombótico es bajo. Entonces, yo puedo suspender el anticoagulante de acción directa 24 horas previas. Eso lo hacemos es cuando tenemos alto riesgo trombótico, que la conducta es diferente. Pero se puede suspender. Pero, ¿qué pasa? Se debe reiniciar 24 horas posterior, pero ojo, es una cirugía de cadera que el paciente va a estar tiempo encamado y hay que dar entonces tromboprofilaxis para prevención de trombosis. Y a ese mismo paciente le pedimos le pedimos troponina previo, durante o después. Si es un paciente que tiene factores de riesgo, aunque sea hipertensión o diabetes, o tiene enfermedad cardiovascular El doctor dijo establecida. que no era Dijo que era hipertenso. controlado. El doctor Sí, dijo, pero dijo que era hipertenso. sí, claro. Si es hipertenso, ¿verdad? Y va a una cirugía de riesgo intermedio o alto, troponina preoperatoria, y tienes que hacer troponina dentro de en las 24 horas y a las 48 horas para ver la evolución y determinar si tiene un riesgo de injuria miocárdica o no. Doctor, adelante, por favor. Buenas tardes. Felicitaciones a los presentadores. Quería agregar un comentario. Yo soy Mari Carmen Luna, cardiólogo clínico de Barquisimeto. Con respecto a la primera pregunta de qué indicador nos diría si el paciente se va a complicar o no, son las condiciones cardíacas activas o severas. Entonces, a veces una sola escala no nos refleja el paciente. Y la indicada que el índice de riesgo cardiovascular revisado, la del I, solamente toma insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. Las otras no son cardiovasculares, que es la diabetes, enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular y la cirugía de alto riesgo. Las guías 2014 de la Sociedad Americana de Cardiología, CCAJ, a pesar de que no presentó actualizaciones, tiene vigencia con los marcadores predictores de riesgo en bajo, intermedio y alto. Y los de riesgo alto precisamente son condiciones severas o agudas. Enfermedad, infarto agudo reciente, y angina severa clase 3 o 4, insuficiencia cardíaca descompensada o reciente, o en clase funcional 3 o 4, arritmias cardíacas activas, las arritmias ventriculares severas, las supraventriculares, pero que tengan respuesta ventricular rápida, porque si la respuesta ventricular está controlada, por ejemplo, un FA, ya el riesgo es bajo. Y la enfermedad valvular severa. De hecho, hay condiciones que no están en las escalas, como en la escala de Lee, de Goldman, de Desky y cualquier otra, no porque no sean importantes, sino porque no fueron la cantidad de veces que se presentan, no dan significancia estadística para que estén. Ajá. Sí, no puede ser tan largo. Doctora, y cerramos. Buenas tardes. Una pregunta para el doctor Requena. ¿Qué hacer si realmente hay indicación de dispositivos de estimulación cardíaca en pacientes con bradicardia sinusal, sintomática y asintomática? O sea, sabemos que en bradicardia sinusal sintomática está la indicación, pero si el paciente va a cirugía y no se le ha colocado un dispositivo permanente, entonces no sé cuál sería su opinión. Ajá, vuelvo y repito, para eso están las guías, no el doctor Requena. Como usted bien lo dijo, la enfermedad, o sea, primero hay que determinar, como yo lo dije al principio de mi exposición, si el paciente, no es lo mismo un paciente menor de 35 años, atleta con una bradicardia asintomática, que un paciente de 75 años con la misma bradicardia, así sea asintomática. Las guías son bien claras,
Si el paciente tiene enfermedad del nodo, si el paciente tiene enfermedad del nodo y por ende se debe esa bradicardia y es asintomático, no tiene indicación de dispositivo. Solo y solo si es sintomático, tiene indicación de dispositivo definitivo. Por ahí yo me acuerdo mucho del doctor Gurdiel, que decía que muchos pacientes que tenían síncope inexplicado o que tenían un accidente de tránsito, esto y lo otro, era una enfermedad no asintomática. Pero bueno, si vamos a las guías, eso es lo que dicen. Si el paciente tiene una bradicardia y está asintomático y va a una cirugía, va a depender también del tipo de cirugía a la que vaya, pero creo que podemos usar otras herramientas para evaluarlo, porque podemos evaluar la competencia cronotrópica de ese paciente. Si tú le haces una prueba de esfuerzo y tiene una buena respuesta a la frecuencia cardíaca, o si tienes que llegar más allá a hacer un test de atropina, vas a ver y le puedes decir al anestesiólogo, podemos darle la anestesia a este paciente o sea, sin problema, y también depende del tipo de anestesia que le voy a dar. Creo que todo el contexto, el tipo de cirugía, la anestesia y todo va a decidir lo que se va a hacer. No quiero irme sin dejar el mensaje, especialmente a los posgrados. No tenemos formación sobre las complicaciones cardiovasculares en los pacientes que van a cirugía no cardíaca. Es un tema de investigación importante. Saber cuánto se complica, qué complicación se presenta. Es un tema de investigación que yo los invito a que lo puedan hacer. Esa investigación nos permite también abrirnos las puertas a los servicios de cirugía para poder entrar y conversar con ellos y tratar de sistematizar y hasta protocolizar la evaluación del paciente con cirugía no cardíaca no programada, que fue el tema que yo presenté y que casi nadie lo ha planteado. O sea, qué hacer ante ese problema que se nos presenta y que en pocas horas deberíamos tomar la decisión. Esta es una invitación. Bueno, excelente. Pero para cerrar, una cosa muy sencilla, a mí me da cierto temor hacer una evaluación preoperatoria sin un electrocardiograma, por más de que las guías digan que una persona sana, joven y menor no tiene indicación. Somos cardiólogos y vemos electrocardiograma. Una sola y ya. No, algo muy breve solamente. Las guías son guías. Nosotros tenemos que individualizar a nuestros pacientes. Nuestro sistema de salud es diferente a los sistemas de salud donde elaboran esas guías, donde pueden hacerle una evaluación al paciente en algún momento de su vida. Y nosotros a veces cuando tenemos un paciente en la consulta, probablemente sea la única oportunidad que tiene ese paciente para ser evaluado. Y nosotros, exactamente, no podemos dejar tampoco, no te podemos ser tan pragmáticos. Nosotros aquí presentamos lo que dicen las guías, pero el juicio clínico y el deber ser es lo que nosotros tenemos que decidir. Para todos ustedes que están en formación, para nuestro cardiólogo, nosotros estamos en formación y seguimos haciendo las cosas tomando en cuenta el juicio clínico individualizado del paciente. Bueno, muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias al doctor Lempira y muchísimas